Dos invitados de excepción esta noche están en el estudio acompañándonos. La senadora Paola Holguín, también es precandidata presidencial por el Centro Democrático. ¿Cómo va, senadora? Bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerla aquí. Muchas y el congresista Juan Espinel, ambos del Centro Democrático. Congresista, bienvenido a la entrevista. Doctor Miguel, muchas gracias por la invitación. Bien, luego, doctor Miguel, Miguel Ángel, digan Miguel Ángel a secas. Bueno, bienvenidos. Yo quiero preguntarles por la cosa colombo-venezolana y luego vamos a fondo con lo de Colombia, porque somos realmente países hermanados y yo sé lo que es eso. Yo soy del Táchira, yo soy fronterizo con norte de Santander, ¿no? Este nombramiento reciente, senadora, de la nueva canciller tan de loas con Maduro, ¿realmente refleja una deriva importante de Petro hacia el mismo sendero de régimen criminal de Venezuela? Sí, nosotros tenemos hoy una realidad en Colombia y es, primero, el manejo de las relaciones internacionales del gobierno Petro se ha convertido en una estrategia marcada por la afinidad ideológica y no por los intereses de la nación. Petro viene alineando a Colombia con regímenes antidemocráticos, el tema de Venezuela, Cuba, Nicaragua, China, en fin. Y creemos que el nombramiento de la nueva canciller Villavicencio hace parte de esa estrategia. Los colombianos siempre llamamos la atención en algo y es porque Petro no es directo y frontal en afirmar que en Venezuela hubo un fraude, que quien ganó fue Edmundo González, que así lo ratifican las actas. Él siempre decía, muestren las actas, muestren las actas. Las actas son públicas, fueron públicas 24 horas después de la elección, y esta canciller ha sido una canciller defensora del chavismo, que afirmó que la elección había estado bien, que Maduro era el presidente electo. Entonces uno lo Pero que Gustavo ve es Petro que no ha reconocido a Nicolás Maduro como entidad reelecta legítimamente. No lo ha todavía reconocido entre comillas, porque tuvo un enviado a la posesión. Allá había un enviado del gobierno de Colombia, pero además en la vida y sobre todo en un tema tan delicado como este, que no es si usted es de izquierda o derecha, usted es demócrata o no. Sí. Boric fue claro, Maduro perdió. Sí. Nunca Petro fue así de claro. O sea, Petro se trató de mantenerse ahí en una zona oscura, y mientras el país reclamaba incluso de sus propios copartidarios que fuera claro en que había perdido Maduro, en que el presidente electo era Edmundo González, y no lo hizo. Y ahora que nombre a esta canciller, pues da una mala señal. Y además hay otro hecho que para nosotros fue sumamente doloroso, cuando la masacre del Catatumbo. Los criminales del ELN pasaron de Arauca, norte de Santander, es decir, de Zulia, Táchira, por territorio venezolano con beneplácito del régimen, y Petro sale y dice que para poder organizar la situación en el Catatumbo iba a hablar con Maduro. ¿Con Maduro de qué? Si Maduro le da albergue y protección al ELN. Entonces yo creo que hay muy malas señales. A ver, vamos a tratar de desmarañar la actitud del presidente Petro, a quien su primer canciller está tildando de enfermo, ¿no? También ha reconocido su actual ministro de Interior, ¿no? Que fue, por cierto, el primer embajador designado para Venezuela, ¿no? Benedetti, que por lo menos él, que Benedetti sí es un drogadicto, ¿no? Sí. Pero ¿será cosas de borracho el presidente Petro y de drogadicto, como dice Álvaro Leiva, o es que realmente esta cosa que parece como contradictoria en cuanto a su posición de Venezuela persigue algo muy peligroso, representante? ¿Qué me dice, congresista? Bueno, Miguel Ángel, Espinal. Primero, estamos ante un gobierno que ha debilitado la fuerza institucional del Ejecutivo. Más de 50 ministros en estos 3 años de gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta es la canciller número 4 que nombra el presidente Petro y evidentemente debilita además las relaciones diplomáticas. El doctor Leiva, el ex canciller, un hombre muy cercano a la campaña y al gobierno Petro, un hombre que puede decir uno que tendría una especie de legitimidad ante la opinión pública, emite una serie de comunicados
donde manifiesta que el presidente es un adicto, que tiene una especie de enfermedad, o sea, adicción supuestamente a drogas. Y nosotros incluso desde el Congreso de la República, tanto en el Senado y desde la Cámara, solicitamos que el presidente del Senado sometiera a votación una proposición para que el presidente Gustavo Petro se sometiera a un examen médico, porque es importante saber cuál es el estado de salud del presidente, si tiene adicciones a drogas. Efectivamente, esto no ocurrió, lamentablemente, en el Senado de la República, pero son muchos indicios. Y yo creo que Leiva de alguna manera tiene una legitimidad, conoció la campaña, conoció a profundidad al presidente Gustavo Petro en su gobierno, lo acompañaba además en las giras diplomáticas y era uno de los hombres más cercanos. Entonces ya no se puede decir que Leiva es un mentiroso cuando estuvo más de 2 años en el gobierno Petro, y esa es la inquietud. ¿Quién dice la verdad? Yo creo que el doctor Leiva, a quien no conozco mucho, obviamente, creo que él es quien dice la verdad. Bueno, yo no conozco a Álvaro Leiva, ¿no? Pero sí lo recuerdo de haber sido él el canciller de la FARC en los tiempos en que intentaron hacer un proceso de paz y se burló Manuel Marulanda de aquellos esfuerzos del presidente Pastrana por unos cuantos años, ¿no? En consecuencia, cuando dice Gustavo Petro que todos estos escándalos persiguen malponerlo a él para perturbar su verdadera intención de luchar, óiganme esto, incluso con la ayuda de los Estados Unidos contra los organismos del terror y el narcotráfico, uno tiene que preguntar, ¿realmente le está por luchar contra el narcotráfico y las organizaciones delictivas? Aquí tenemos que ser claros porque obras son amores y no buenas razones. A ver, senadora. Aquí no importa lo que Petro afirme, importa lo que Petro hace. Ajá. Y hay varios temas importantes. Primero, nosotros estamos hoy con un gobierno que no ha tenido legitimidad ni legalidad para adelantar los procesos de negociación con las estructuras criminales. ¿Por qué hago una afirmación tan radical? Porque el hermano de Gustavo Petro dijo que ellos obtuvieron 1 millón de votos negociando con los criminales en las cárceles. Porque alias Iván Mordisco de la FARC le dijo a Petro, ahora sí le parecemos traquetos, pero no cuando lo ayudamos a ganar. Porque el ELN en una encuesta también afirmó que había contribuido a la elección de Petro. Y semanas antes de la elección, la estructura criminal denominada Clan del Golfo hizo un paro armado para obligar en esos municipios a votar por Petro. Entonces, el primer cuestionamiento es, Petro ganó con apoyo de estructuras criminales. Hoy hay investigaciones en la Fiscalía, en el Consejo Nacional y en la Comisión de Acusaciones porque ganó, según las investigaciones, con financiación indebida, es decir, del narcotráfico, y violó los topes de campaña. Ahí tenemos que señalar que esta fue la manera de llegar. Él llega y lanza lo que se denomina paz total, que son unas mesas de negociación con todas las estructuras criminales. Está negociando con el ELN, con la FARC, con el Clan del Golfo, con las estructuras narcotraficantes de Buenaventura, de Chocó, de Medellín y el Valle de Aburrá. Estas mesas han tenido unas consecuencias. Se ha ido debilitando la fuerza pública y se han fortalecido estas estructuras. Según la Defensoría del Pueblo, hoy en Colombia hay estructuras criminales en 809 municipios. Es decir, en más del 70% del territorio. Las mesas poco o nada han avanzado, los han nombrado gestores de paz, congelaron las órdenes de captura. Mire, en parte Estados Unidos tiene razón cuando se hace preguntas sobre Gustavo Petro y la lucha contra el narcotráfico. Tenían órdenes de extradición alias Araña, Moncho Olmedo y HH. Estos criminales pertenecían a estructuras de la FARC, del ELN, estructuras narcotraficantes. No los quisieron extraditar. Y hace unos 15 o 20 días en Medellín, Petro subió a tarima a 10 cabecillas de estructuras narcotraficantes de Medellín y el Valle de Aburrá, entre ellos alias Tom, alias Douglas, alias Carlos Pesebre, alias Juan 23, en fin. Tom con orden de captura por parte de Estados Unidos. Petro lo saca de manera ilegal a la cárcel, lo sube a una tarima a hacer política y luego cuando le dicen, mire, ¿usted cómo saca de la cárcel gente que está condenada por narcotráfico, homicidio, secuestro, desaparición?
a una tarima y dice, no, es que ellos no son criminales, ellos no son bandidos, son resocializados porque están rehabilitando en las cárceles. Cuando uno ve que Colombia hoy tiene unas 300.000 hectáreas de coca que producen alrededor de 3.000 toneladas métricas de cocaína, cuando ve que no se extraditan a los bandidos, que por el contrario se negocian, los suben a tarima, así sigan delinquiendo. La pregunta entonces, volvámosla a hacer, ¿Petro tiene voluntad de combatir el narcotráfico? Ahí está la respuesta. Me pareciera que por los hechos, no. Volviendo al asunto de una cosa es lo que dice, otra cosa es la que está haciendo. Son amores y no buenas razones. Bueno. Hoy Colombia está inundada en coca. Dígame usted, congresista Juan Espinel, si entonces realmente se agazapa simulando Gustavo Petro luchar contra las organizaciones delictivas, pero en los hechos más bien le favorece, y acabamos de escuchar un buen recuento. El hecho de que últimamente entre en sintonía con Nicolás Maduro sobre la idea de abrir espacios especiales económicos en la frontera, realmente me podría a mí hacer pensar que los dos están cultivando la posibilidad del nacimiento del tan temido tercer estado dominado por las organizaciones criminales, ¿sí? ¿O estaré exagerando la cosa? Miguel Ángel, mire, a principio de año, en una de mis columnas de opinión, la titulé El Catatumbo, el piloto perfecto entre Maduro y Petro. Lo explicaba muy bien la senadora Paola Holguín. El Catatumbo es una zona en este momento que está completamente sometida por los bandidos. Allá no se ha recuperado el orden público, así lo diga el ministro de la Defensa, que además es un militar retirado, que creo que también le quedó grande la seguridad del país. Sumado que Maduro, como le decía la senadora, y lo ha dicho en el transcurso del día en las diferentes entrevistas, decretó esa zona binacional como una zona económica entre los dos países. Sí. Pero además es mucho más peligroso porque los delincuentes del ELN se mueven entre Colombia y Venezuela como si estuvieran en su territorio, en su casa. Y nosotros lo hemos insistido, existe realmente un complot entre Maduro y Gustavo Petro. ¿Para qué? Para debilitar la democracia en Colombia, dándole espacio a los narcoterroristas del ELN, dándole espacio al guerrillero de Iván Márquez, que allá está, allá lo están protegiendo, que además hace unos días salió a respaldar la Asamblea Constituyente que quiere convocar el presidente Gustavo Petro. Acá lo que vemos es una alianza entre dos señores de extrema izquierda que lo único que quieren es llevar el mismo modelo de Cuba y de Venezuela a Colombia. Y nosotros lo hemos venido alertando, especialmente en esta visita a los Estados Unidos. La democracia y la libertad de los colombianos hoy están en riesgo, porque Gustavo Petro llegó por la vía democrática y lo que quiere es implantar una dictadura en nuestro país, debilitando las instituciones, la fuerza pública, atacando a los medios de comunicación, atacando al Congreso de la República y a nuestra justicia. Puede ser una pausa. Al regreso yo quisiera saber qué piensan ustedes del modo para contener esto, porque a su compañero, el senador Miguel Uribe Turbay, ya le metieron 2 balazos en la cabeza, ¿no? Y esto suena muy duro plantearlo así, pero es la realidad. Al regreso, muy interesados estamos en saber en qué piensan para anteponerse a esto que pudiera ser una deriva muy fuerte de parte de Gustavo Petro para llevar a un estado criminal a Colombia también. Ya venimos con más, amigas y amigos. Hoy en la entrevista 2 invitados de excepción. Les dije, no se muevan de ahí. Si hablas el inglés bien, mejorarás tu vida social, familiar y económica y se te abrirán puertas que hoy están cerradas. Tenemos clases en la escuela y por el internet. Hemos enseñado a más de 140,000 estudiantes que hoy hablan bien el inglés. Y tú también puedes, no importa tu edad. Es fácil, rápido y económico. Llama ahora y solicita una clase demostrativa gratis. 305-553-5222, 553-5222.
Continuamos con nuestros invitados, amigas y amigos, esta noche la senadora Paola Holguín del Centro Democrático, precandidata presidencial, el congresista Juan Espinal, también del Centro Democrático, y es un gusto que estén con nosotros aquí, los estoy escuchando con mucha atención, con mucho interés. Miren, hablábamos del cómo contener la deriva que ustedes ven, observan, para mal de Colombia está teniendo el presidente Gustavo Petro con sus hechos. Y yo les decía, bueno, miren, acaba de suceder lo del senador, este joven senador, Miguel Uribe Turbay. ¿Cómo creen ustedes que van a poder plantar efectivamente una contención a los planes de un grupo que, si es como ustedes dicen, ya cuenta con toda la fuerza del tinglado criminal del régimen venezolano, pero de sus aliados, los grupos terroristas de Irán, sus aliados estratégicos militares contra Occidente? Es muy complicado, ¿eh? Sí, yo creo que hay varias cosas importantes. La primera es, frente al tema de Miguel, nosotros tenemos que aprovechar para enviar un mensaje de gratitud a los colombianos dentro y fuera del país, a la comunidad internacional, que a lo largo de este mes han estado todo el tiempo en oración por la recuperación y la salud de Miguel. Ya Dios está orando que esté vivo con el atentado tan grave y tan doloroso. Es un avance muy importante y lo han estado interviniendo y tenemos que seguir orando por él. Yo creo que lo primero para nosotros importante es lograr que al interior de Colombia, en la comunidad internacional, se entienda la magnitud del riesgo. Miren, lo más grave que puede suceder es que subestimen al gobierno Petro y subestimen su capacidad de daño. Nosotros tenemos que parar de una vez por todas de echarnos cuentos. Yo recuerdo que hace 20 años, cuando alertábamos a Venezuela, decían, no, aquí no va a pasar, Venezuela no es Cuba. Luego, cuando nosotros alertábamos a Colombia, decían, no, es que esto es Colombia, aquí la institucionalidad es muy fuerte, esto no es Venezuela. Y miren, aquí dejemos de echarnos cuentos. Aquí los hechos van demostrando que hay un gobierno que quiere quedarse a toda costa en el poder, que está tensando la institucionalidad, que se está blindando con estructuras criminales, y si nosotros subestimamos el riesgo, no vamos a actuar en consecuencia con la realidad que hoy está viviendo Colombia. Entonces, el primer llamado es: entendamos lo que está sucediendo, entendamos la magnitud del daño y que esta película ya muchos países la han vivido. Pero ¿usted no cree que hay un buen entendido entre la población colombiana del peligro que se está viviendo en el país? Lo digo yo a juzgar por las imágenes que veo de las grandes movilizaciones que han convocado las fuerzas de la oposición y la ciudadanía en general. Son por mucho superiores a las convocatorias que hace Gustavo Petro. Ah, no, perdón, ¿verdad? Que yo conozco lo de Venezuela también. Claro, le ganamos 70-30 y tal, y luego mataron a medio mundo. Exactamente, es que estamos viviendo lo mismo. A mí me decían muchos, pero es que él tiene una favorabilidad del 30%, y yo les decía, ¿de cuánto la tiene Maduro? Y sigue gobernando. Entonces esto no es un tema de favorabilidad, este no es un tema de marchas, este es un tema de unas realidades. ¿Usted cree que ya está en Colombia una situación de admitir que se está enfrentando a un criminal? Yo creo que Colombia ya está en un punto donde tiene que reconocer que está enfrentando un gobierno que no tiene límites éticos y que no quiere entregar el poder democráticamente. Pero si a él le han preguntado, congresista Espinal, sobre su intención de reelegirse, y ha dicho que no. Incluso cuando la prensa le asomó el tema de la constituyente, él dijo que era para otras cosas, pero que su reelección no está planteada. Bueno, ¿de dónde sacan ustedes que puede haber un golpe de timón así como para que de golpe y porrazo él imponga la reelección que está prohibida por Constitución? Bueno, Miguel Ángel, Petro, al igual que Santos, firmó sobre mármol, por ejemplo, Santos, que no iba a llevar a los guerrilleros de las FARC al Congreso de la República, en el acuerdo de paz entre Santos y las FARC, y 10 guerrilleros están en el Congreso, 5 en el Senado y 5 en la Cámara. Luego dice Petro, en como una simulación de mármol, que no iba a asamblea constituyente, que no iba a haber reelección. Él ya habla de que la reelección se la está pidiendo el mismo pueblo. Él habla de una constituyente. Hace un mes el Senado de la República, un poco más atrás, negó el decretazo, negó la consulta popular
popular y él sacó el decretazo para convocar a la consulta popular. Afortunadamente el registrador de nuestro país emitió un comunicado donde desconoce que obviamente esa figura y ese mecanismo de participación no se podía realizar porque el Senado de la República ya lo había negado. Yo creo que hay algo elemental en lo que hemos venido insistiendo desde nuestro partido, y es: nosotros los demócratas, los que defendemos la democracia, siempre nos movemos en el Estado de Derecho, en el cumplimiento de la Constitución y la ley. Ellos no, Miguel Ángel. Desde la campaña del presidente Petro vimos, primero, como lo decía la senadora, el pacto de la picota con bandidos para que llegara a la presidencia, violación de topes en la primera y en la segunda vuelta, por eso están investigando a Petro en la comisión de acusaciones, y también al presidente hoy de Ecopetrol, el señor Roa, que fue el gerente de la campaña, violación de topes y ocultamiento de financiamiento. Pero además, el presidente Petro, cuando llega a la Casa de Nariño, bajo el marco de la paz total, lo único que ha hecho es fortalecer a las estructuras criminales y alejarse de los colombianos de bien. Juancho, y se te olvidó una cosa: el 1 de mayo, en la Plaza de Bolívar, cuando sacó la bandera de guerra a muerte y dijo que los congresistas que no aprobáramos sus leyes, y los amenazó. Nos amenazó y sacó la bandera a muerte, pero además ese día dijo: pues si no aprueban mis reformas, me amarro a la silla de la Casa de Nariño. Yo no sé si a usted le tocó, seguro no, porque es más joven que yo, cuando daban el Chavo del Ocho y el Chompiras. Es que él, como dice una cosa, dice la otra. Yo no creo que yo soy más joven que usted, yo senadora. Creo que sí. Y entonces no es raro, es que a nosotros nos tocó ir a Fidel diciendo que él no era comunista, sí, a nosotros nos tocó ir a Chávez diciendo que él iba a dejar el poder. O sea, a nosotros ya no nos seducen las palabras de ellos. Es que Chávez, Castro y Petro son resultado de lo mismo. 3 personas que delinquieron, que buscaron tomarse el poder por la fuerza, que fueron amnistiados los 3 y después, por vía democrática, llegaron al poder para destruir la democracia desde adentro. Esta película ya no la hemos visto. Les quiero preguntar, por lo que entienden ustedes, es el sentir de la Fuerza Armada colombiana, que tiene muchos años, tanto los militares como los policías, que son una institución de mucha tradición en Colombia, luchando contra la insurgencia, contra la narcoguerrilla, y que tiene unos valores muy fuertes hasta donde yo entiendo. ¿Ha tenido ya chance Petro de pervertirla y de voltearla como para que se pueda salir con la suya? Nosotros hoy tenemos un problema grave con el tema de la fuerza pública. La primera es la reducción considerable en número de hombres, la reducción presupuestal, la falta de capacidad operativa que hoy tienen nuestras fuerzas militares y de policía. No es gratuito que hoy ni siquiera tengan gasolina para hacer las horas de vuelo que no hacía antes. No es gratuito que hoy ni siquiera tengan los medios de telecomunicaciones necesarios, y por eso los están interceptando y los terminan masacrando en el Cauca, como viene sucediendo con drones. No es gratuito que hoy no tengan moral para combatir. Yo creo que más allá de pervertir a la fuerza pública, lo que sí ha pasado es que la ha minado en número de hombres, en capacidad operativa. La neutralizó. ¿Usted cree que la ha neutralizado? Yo creo que lamentablemente sí. Yo creo que los soldados y policías de Colombia siguen teniendo la mística, que han tenido la doctrina, que han tenido, pero hoy no tienen ninguna capacidad de acción. Entonces, ¿cómo se va a contener la amenaza? Bueno, yo creo que aquí hay algo importante, y es: no podemos perder la esperanza. Aquí hay que seguir batallando para que en Colombia se garantice la democracia, que en el mes de marzo hayan elecciones para elegir el nuevo Congreso, y entre mayo y junio la primera y la segunda vuelta. Somos el único partido que desde el día 1 se declaró en oposición al presidente Gustavo Petro, nuestro partido Centro Democrático, liderado por el presidente Uribe, y por eso es fundamental, primero, alertar. Porque muchos dicen: no, es que las instituciones de Colombia están muy fuertes, muy sólidas. No, aquí hay que alertar que hay una debilidad interna porque Petro ha venido permeando las instituciones. Hoy sabemos que ha logrado mayorías, por ejemplo, en la Corte Constitucional, donde han tomado fallos que nos han realmente extrañado, cambiando el precedente jurisprudencial. El presidente Petro, por ejemplo, eligió la fiscal, que es una fiscal de bolsillo.
que no ha adelantado el proceso en contra de su hijo Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El procurador fue ternado por el presidente Gustavo Petro, la defensora del pueblo es ternada por el presidente Gustavo Petro, pero aquí no queda más que batallar. Nosotros los colombianos somos un pueblo resiliente, pero no podemos dejar de alertar a nivel interno, entre la comunidad internacional, del riesgo de país que tenemos. Bueno, ¿qué mensaje quisiera usted compartir con tantos colombianos que nos ven y tantos venezolanos que sienten la historia común? Sí, yo creo que a los venezolanos, primero, que no pierdan la esperanza, que yo sigo teniendo la fe intacta en María Corina, en que más temprano que tarde vamos a recuperar la democracia y la libertad. Un llamado a las fuerzas militares y de policía en Venezuela. El juramento no es a un gobierno, el juramento no es a una persona, el juramento es al pueblo, a la defensa del pueblo, a la defensa de la democracia, a la defensa de las libertades. Y nosotros seguimos teniendo fe porque además tenemos conciencia que si no sale la narcodictadura en Venezuela difícilmente va a tener paz Colombia. Nosotros tenemos más de 2.200 kilómetros de una frontera sumamente porosa. Vemos un gran riesgo en lo que han denominado esa franja binacional que están tratando de entregarle al control de la estructura criminal del ELN. Y a los colombianos que estemos alerta, que la democracia y la libertad se pierden muy fácil, es muy difícil recuperarlas, que aquí muchos colombianos estamos dispuestos a pagar el precio que toque pagar para evitar que nuestro país caiga en un régimen oprobioso como lo viven muchos países de la región, que lo único que traen es miseria, dolor y pobreza a estas naciones, que tenemos que dar la pelea, que Colombia es mucho más que un gobierno, los gobiernos pasan, las naciones quedan, nosotros tenemos unos valores republicanos que están en nuestro ADN, nosotros creemos en la democracia, creemos en la libertad de empresa, creemos en la propiedad privada, creemos en el futuro que podemos construir como colectivo y que nos unamos por encima de cualquier diferencia. La victoria de ellos también es dividirnos, es rasgarnos como sociedad, es hacernos creer que ya no queda nada. Y todavía hay una nación que merece que demos hasta la última gota de sangre por ella. Congresista Espinal, ¿y si tienen preparado en el repertorio de dividir, de sembrar desesperanza, de acoquinar, desmoralizar y desmovilizar una sentencia en contra del presidente Uribe? ¿Usted cree que ese va a ser un golpe noble contra la fortaleza de la ciudadanía democrática colombiana? Bueno, el derecho y la justicia siempre tienen que estar alejados de la política. Y nosotros esperamos que la juez tome una decisión en derecho, ajustado a los parámetros constitucionales y legales y a un derecho fundamental que es el debido proceso. El presidente Uribe se ha sometido a un proceso largo, tedioso. Lo he visto. Prácticamente ha sido un vía crucis judicial, una persecución sistemática, no solamente él, su familia. Y esta persecución sistemática está en cabeza del senador petrista Iván Cepeda, que se ha dedicado completamente a perseguir al presidente Uribe. Y no es justo que un hombre quien recuperó a Colombia cuando era un estado fallido, cuando trae inversión, cuando mejora las condiciones económicas del país, oportunidad, cuando recupera completamente la seguridad en todo el territorio nacional, un hombre que ha sido intachable en su trayectoria de lo público, gobernador, alcalde, concejal, presidente, senador de la República, realmente pase de ser víctima a victimario, y en cabeza de la extrema izquierda, aliados con las FARC, con el ELN. Entonces nosotros esperamos que la juez, con todo respeto obviamente hacia la justicia, tome una decisión en derecho, alejada de intenciones políticas. Congresista, muchas gracias por haber estado con nosotros en la entrevista, mi querida senadora. Muchísimas gracias. Y gracias porque siempre nos atienden cuando les llamamos por ahí, están ustedes en Colombia y nos dan un poco de su tiempo para explicarnos lo que ocurre. Lo mejor para Colombia, que es lo mejor para Venezuela también, ¿no? Y lo mejor para ustedes, cuídense mucho, por favor.